Muy buenas tardes para todo el público que nos está viendo. Hoy día, como siempre, como todas nuestras tardes, es una tarde especial, pues tenemos una invitada de súper lujo, a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, a quien yo tengo el placer de presentar, a quien ya muchísimo tiempo le hemos venido buscando para que esté con nosotros y sobre todo le damos las gracias a todos los jóvenes que nos ven, que nos siguen y por supuesto para nosotros es una motivación por ustedes y le damos las gracias por estar aquí, estimada senadora. Muchas gracias, Cristian. Estimada senadora, bueno, antes que nada quería felicitarle por su cumpleaños, 8 de agosto, usted cumpleaños, y nuevamente es un honor estar aquí con usted, es un honor que esté con nosotros. Por supuesto, es muy importante que usted nos pueda comentar lo que está pasando en el país vecino. Felicitarla por todo el trabajo que viene haciendo, por todo ese trabajo que usted viene combatiendo hacia la izquierda. Yo la sigo desde muy jovencito, desde muy jovencito, y nuevamente, disculpe tal vez la sobonería, discúlpeme, pero es inevitable no emocionarme de tenerla aquí con usted. Muchas gracias. Aquí estamos como pueblos hermanos luchadores contra el terrorismo. Ustedes lo vencieron, nosotros estuvimos a punto de vencerlo hasta que Juan Manuel Santos fue presidente gracias a Uribe y traicionó su legado. Justamente quería comentarles sobre eso y que nos pueda explicar. Más bien, le damos las gracias a todos los jóvenes que lo ven de diversas partes del país y, por supuesto, al canal de televisión Pache TV por la señal abierta que nos da en nuestro país. Senadora, coméntanos, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en su país. Nosotros creemos firmemente que la izquierda, ese oficio político que tiene, muchas veces cuando entra un mandatario comunista, neocomunista, muchas veces tienden a poner personas dentro de las instituciones públicas. Aquí pasa exactamente eso, lo mismo. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo a usted personalmente cuando vino al foro eso de Lima. Tengo ahí una foto de usted, después se la paso, es en la cual es muy importante que los jóvenes entiendan que cuando un mandatario entra al poder, pues mancha las instituciones y es muy importante que nos pueda comentar sobre esta persecución política contra el expresidente Álvaro Uribe, en la cual sabemos claramente que está siendo perseguido y por supuesto se está sindicando a esta jueza de A44 del circuito de Bogotá, Sandra. mm, Heredia, en la cual ha sentenciado 12 años de prisión domiciliaria y una multa millonaria. ¿Y qué nos podría comentar, estimada senadora? Álvaro Uribe era el trofeo que quería la izquierda, quería su cabeza. Cuando hombres valientes o mujeres valientes llegan al poder y se enfrentan a la mafia comunista, a esa enfermedad mental que se llama el socialismo, que son personas sin principios morales, sin límites, sin nada, que creen que tienen derecho a todo y que terminan destruyendo los países. Quien los frena en el futuro termina siendo perseguido y condenado por ellos. Es como si fuera una advertencia. Prepárese para que durante su gobierno no haya ninguna posibilidad que después le tuerzan su historia y su legado. Ellos torcieron el legado del mejor presidente de los últimos 100 años de Colombia, lo convirtieron en un monstruo en lo que son ellos. Y la juventud, que es tan escasa de afinidad por la historia y tan proclive a que las emociones definan sus posturas, pues terminaron siendo parte de esa propaganda negativa. Conclusión, llegó un presidente comunista, exguerrillero, pero con alma de guerrillero, yo creo que él sigue siendo en el fondo igualito, pero además un presidente lleno de vicios, lleno de desorden. Te explico, lo peor que le puede pasar a un país es caer en la tenaza de lo que en América Latina viene siendo una tendencia desde los años 30. Siguió más fuerte en los 60, Cristian. En los años 60 tuvimos más de 420 grupos guerrilleros en América Latina. Lo increíble es que ninguno existen hoy en día, salvo en Colombia.
por el narcotráfico. Bien. Pero además lo increíble es que después de asesinar colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, chilenos, después de asesinarlo, cuando son indultados la mayoría o amnistiados, terminan teniendo el poder como si fueran víctimas, convirtiendo en victimario a quienes los combatió. Y la historia la terminan escribiendo ellos. Entonces, por ejemplo, en las dictaduras de Chile y Perú, quedaron los militares como los perversos, pero jamás quedó la recordación que los montoneros y todos estos bandidos le ponían bombas a la policía, a las familias de los policías, a los jueces, les mataban sus bebés. Nada de eso quedó escrito. Quedaron eximidos de culpa a lo largo de la historia. Entonces, al final, Cristian, esta es una guerra cultural, es una guerra de relato, de narrativa. Por eso la propaganda de la izquierda ha sido tan exitosa, a pesar de haber matado el mayor número de seres humanos a lo largo de la historia. El reto nuestro, Cristian, es tener la capacidad de comunicar a un público que muchas veces no quiere oír o que su odio y su resentimiento es tal que no quiere caer en sensatez. No hay razonabilidad en su pensamiento. Y ese es un reto. Ahora, senadora, le agradezco por las palabras que tiene con nuestro país. Es muy cierto. Ahora, aquí pasó algo similar. Recordemos que Fujimori, más allá de los errores que pudo haber tenido, fue un perseguido por la izquierda. Yo creo que, a ver, ¿usted qué nos podría comentar? Yo creo que durante el mandato del expresidente Uribe hubo tanta paz, hubo tanto crecimiento como tal, que la gente no vio esos los gráficos y simplemente yo debo reconocer, senadora, que la derecha, por así decirlo, se durmió. Dijo, mientras crezamos, mientras posemos unos datos, mientras los colombianos vean de que crecemos económicamente, no pasa nada. Pero yo creo que se perdió esa lucha y ya más bien, ¿y qué nos podría comentar con respecto a eso? Y sobre todo que el día de ayer el pueblo colombiano ha salido a manifestarse a favor del exmandatario Uribe, en la cual eso es muy bueno y hace temblar al gobierno comunista, eso de Petro como tal. Claro, porque nosotros creemos que darle una buena vida a las personas es suficiente. Entonces, Uribe derrotó la criminalidad guerrillera, derrotó la criminalidad paramilitar. Había más de 30.000 muertos en el año en que llegó Uribe, Cristian, el año de más muertos en la historia de Colombia, tanto de violencia política como de violencia en general. Y lo redujo a más de la mitad. La gente volvió a salir de sus casas. Nosotros vivíamos confinados incluso en Bogotá. Tú no podías salir de una ciudad de Bogotá 2 horas como es Villavicencio. Te secuestraban, se llamaban las pescas milagrosas. No podías ir de Cartagena a Montería en la costa Caribe. No podías transitar por la Sierra Nevada de Santa Marta, alrededor, por el Magdalena hacia el Cesar. O sea, te llevaban 3.000 secuestros en un año. ¿Qué le pasó a la derecha? Que la derecha se acomodó a las buenas cifras, que es lo que tú dices. Pero resulta que la mente humana es tan susceptible a la propaganda. Es como la amiga que quiere quitarte el marido o el novio y empieza a envenenarte hasta que le ves todos los defectos a un hombre bueno y terminas odiándolo para que después la amiga se quede con él 2 años después. Entonces, la batalla cultural, que es la gran conquista de Javier Milei, de Agustín Laje y de los que entendieron la película de cómo distorsionaron las mentes ingenuas, hipnotizables y además apelando al odio, Cristian, que es el sentimiento más expuesto en el ser humano. Ahora, senadora, para que el público joven que nos está viendo, porque hay un 77% más o menos, es un público muy joven que nos ve. Coméntenos, ¿usted cuál cree que ha sido ese el error? Porque recordemos que en los años 60 más o menos, ustedes permitieron que, bueno, ustedes, digo hasta así para que nos entiendan, o sea, Colombia como que permitió que los terroristas o los ex guerrilleros
postulen a cargos públicos, ya sean al Senado, ya diputados, en la cual aquí en Perú más o menos se prohibió que quien fue guerrillero, quien fue terrorista, no pueda postular. Entonces usted reconoce ese error de Colombia en la cual usted tiene no ex, a un guerrillero en el poder, e incluso tiene una mayoría dentro de diputados, senadores, senadoras. Ya no tiene las mayorías, de hecho su partido se fragmentó muy rápido porque la izquierda, como ansía tanto el poder cuando llega, primero no sabe qué hacer por su incompetencia y segundo llegan a robarse todo, como langostas comiéndose una cosecha. Entonces terminan entre ellos odiándose. Pero es cierto, las amnistías y los indultos, que son esas acciones generosas de la sociedad a mecanismos que la ley termina habilitando, al final, si no se maneja del lado de quien otorga esa amnistía y si no se permite todos los deseos de esa izquierda depredadora, pues llegan al poder por las vías democráticas, por encima de millones de muertos, por encima de la sangre derramada de gente inocente, por encima de la sangre de soldados y de policías. Este es un ejemplo de que a veces esa acción pacífica, pacifista, buenista, con disfraz de buena persona, puede ser la apertura de un camino al no retorno de la democracia y de la libertad. Sí, sí, es cierto. Bueno, y con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿qué empiezan a hacer con respecto para que puedan levantar esa sentencia? Yo personalmente, mi opinión es que no van a poder levantársela hasta que venga un nuevo gobierno, probablemente suyo o de quien sea, de una centro derecha o derecha como tal. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Porque yo también personalmente considero que su condena, que su sentencia contra el ex mandatario es injusta. Es injusta, es vulgar, es grosera, es una bofetada para las verdaderas víctimas, que no son las víctimas que están en el proceso. Es un canto de victoria del mal disfrazado de justicia. Claro, ¿y qué es lo que empiezan es hacer más o menos para poder revertir eso? No, Porque están los estamos en la abogados lucha. defensores, Cristian, los abogados defensores tienen su hoja de ruta. Ok, Hay quienes dicen que no opinemos, que es mejor callar, que la justicia, que bla, 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 y yo digo no. Una sentencia injusta, desapegada a la ley, donde las pruebas obtenidas de forma ilícita son las que lo condenan, no merecen el silencio de los ciudadanos, que mañana seremos los que estemos en un banquillo, seguramente, cualquiera, por alguna circunstancia, sin garantía judicial. y es muy importante lo que usted nos está comentando. ¿Por qué? Porque ahora es él, después pueden ser ustedes, después pueden ser los jóvenes, Cualquiera. que un político. Bueno, bueno, si siquiera está con arresto domiciliario, ¿no? Aquí te van de frente a una cárcel. Recordamos que Keiko, Fujimori, por ser solamente la hija de que los comunistas llaman dictador, estuvo 3 presa. Y no en su casa, estuvo presa en la cárcel en Intramural, una cárcel así es. en condiciones precarias, en la cual 3 veces, en la cual es tristemente aquí en nuestro país, permítanme comentarles, ganadora, recién la derecha, y yo me incluyo recién en el 2020 noviembre, 2021 siquiera se puso eso las pilas. Y bueno, ¿qué nos podría comentar con respecto al gobierno de Gustavo Petro? Antes de pasar a las declaraciones irresponsables con Perú, ¿qué nos podría comentar por qué su gobierno está tan destrozado? Su propia vicepresidenta ha manifestado que él no está haciendo bien las cosas, un gabinete destrozado, indicado por corrupto y ligado con el narcotráfico, senadora. No, ojalá fuera solo eso. El último nombramiento de 58 ministros que lleva
Dios mío, Guinness Dios mío, Records, Dios postulémoslo mío, para el Dios Guinness mío, Records. Dios 58 mío. ministros, el último es un actor porno gay. Sí, Dios mío, El sí, mérito sí. es ser actor porno gay. Bravo, vamos a ponerle un premio. Bravo. Ese es Ah, Petro. Es un fiasco. Él. Pero durante muchos años fue senador y representante manejando un nicho de fanáticos, un nicho de resentidos que siempre le creían las mentiras. senadora, usted en diversos medios de comunicación de Colombia ha manifestado en el que el presidente de Colombia, comunista, el guerrillero Petro, está tratando de distraer los hechos. Usted sabe cómo es el poder. Cuando no puedes con algo, creas un problema para solucionarlo y quedar bien con el pueblo. Esa es una de las leyes básicas de política que hay. Entonces, para que los jóvenes nos entiendan, ¿usted cree que Petro está creando este conflicto que no existe? Porque ya hay un tratado de 1929 en la cual Perú con Colombia han sido muy hermanos, muy amigos, que se entregó eso Leticia hasta incluso dentro de 1939 y 1937 más o menos hubo ya tratados incluso para que Colombia pueda tener salida a la Amazonía, en la cual Petro no hay ninguna manera en la que quiera buscar un pleito. Está buscando un conflicto, como usted bien eso lo dijo, un conflicto que no existe. Entonces, senadora, ¿qué nos podría comentar al respecto, senadora? La batalla de Boyacá, que es la que define, es como la fecha simbólica de nuestra independencia, independientemente también que hubiera otras batallas que se sucedieron muy importantes. La batalla de Boyacá hace que la celebración de la independencia y fundación de Colombia como nación sea en el puente de Boyacá. Boyacá es un departamento de Colombia. Su capital queda a 2 horas de Bogotá. Los campesinos de Boyacá, carboneros, esmeralderos, parameros, se rebotaron, hicieron un paro y cerraron las vías. No había forma para que este presidente celebrara esa fecha de independencia. Necesitaba una excusa y seguro algún payaso de su circo de ministros le dijo, oiga, mire lo que está pasando en el Amazonas, que nos vamos a quedar sin puerto de Leticia y los peruanos ahora se van a quedar con el río y con la isla y como estamos frente a un psicópata malvado, se inventó que los peruanos estaban traspasando los límites. Él se hace el bobo. Claro que tiene que saber, alguien le tiene que decir, no propiamente su canciller, que creo que tampoco sabe dónde está parada la señora, pero cualquiera le va a decir, hay un tratado, creo que es del año 29, y hay otro del año 34, después de la guerra Perú-Colombia, que fue en el 32. Bien, Eso está delimitado perfectamente. La culpa de que el río desvíe su cauce es la naturaleza. ¿Cómo bien, se corrige? Con la ingeniería. por Lo que supuesto. tiene que hacer el señor es dragar y poner los espolones para que se vuelva a su cauce natural o para que al menos no se siga perdiendo la cercanía con el puerto de lo que se llama el brazo, la Madre Vieja, que es el brazo que está más alto, ya del río con las islas que son creación también de sedimentos de la propia naturaleza. Entonces, todo lo que sucede lo vuelve un drama. Siempre busca culpables. Al final, el único culpable es él, mentiroso, incompetente, adicto, porque yo sí le creo al canciller Álvaro Leiva cuando manda la carta diciendo que en todos los viajes se perdía el señor. Tan es cierto que se perdía Cristian, que se perdió en París y la policía francesa lo sabe. Y se perdió en Italia y la policía italiana lo sabe. Y aquí se le escapa a la seguridad de él como la loca, escapada, cuando se meten en la parte de atrás de un vehículo, una loca completa. ¿Y qué pasó allá? Como que allá fue que conoció al actor porno, porque aquí vino a un consejo de ministros a insultar al ministro de la Igualdad, que era de raza negra, ya lo retiró,
Y ese ministro había echado al actor porno que lo tenían de viceministro. Pues Petro, ni más ni menos, con ira e intenso dolor, insulta al ministro negro y le dice, ningún negro me va a decir a mí quién debo tener y a quién debo quitar. Ay, qué frase más racista, qué tal que la hubiera dicho yo. Pero así todos estos mendicantes y ladrones de la izquierda le perdonan todo a este bandido. Pues resulta que hizo echar al ministro de raza negra para poner a su actor porno, a Sí. quien le dedica unas frases cuando insultaba al ministro de raza negra. Y dice, fulano, que crea el sindicato, imagínate que creó el sindicato de actores porno de un parque, de un sitio como ese de Holanda, ¿se acuerda el barrio rojo de Holanda? Pues en París hay otro barrio, no sé, no me acuerdo cómo se llama, lo pronuncia obviamente en un pésimo francés él, y llora, y llora tanto que hoy lo tiene de ministro. ¡Qué horror! ¡Qué escándalo! No puede ser. Entonces nosotros estamos al vaivén de las emociones de una persona psicótica como Gustavo Petro. Psicópata, cínico, mentiroso. Narcisista, ¿no? Sí, mira, Narcisista. gracias por comentarnos, Sanadora. No, yo estoy convencido que el pueblo colombiano, al ver de que tienen a un ministro, un actor porno, que solamente su mérito fue ser actor porno, estoy convencido y tengo fe que en las próximas elecciones de a su país, el pueblo pueda inclinarse hacia la derecha para que vean que la izquierda no sirve. Entonces, ahora, ¿usted cree que este conflicto con Colombia, Perú, este conflicto, yo personalmente no quiero subestimar la locura y asimismo eso de Petro, no quiero subestimar, pero ¿usted cree que se pueda llegar a un conflicto mayor, hasta incluso podemos llegar a una guerra por la isla Santa Rosa? Y si es así, hemos visto videos en donde cuando Petro estuvo en Leticia, el pueblo dijo, fuera, 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 no lo queremos. Y si en caso darse eso, yo creo que el pueblo por lo menos no lo apoyaría como tal. Pero nada que Entonces ver, Petro ya Cristian. perdió. Pero a ver, tiene su nicho de fanáticos. Claro, como todos los locos que siguen un loco. Pueden ver lo que viola a alguien y dicen que es mentira, lo pueden ver robando y dicen que es mentira, metiendo fajos de billete en bolsas, como hay un video de Petro y dicen que es mentira, que es que no lo dejan gobernar, ay, pobrecito, ¿no? Tiene el país en la ruina, Sí. pero en sus alocuciones dice mentiras, porque es un psicópata, porque no le importa mentir, porque la mentira es su verdad. El pueblo de frontera tiene una cultura distinta al resto de los pueblos que no viven la variable frontera. El pueblo de frontera tiene una especie de cultura de simbiosis. Tiene el familiar en Perú, en Brasil, o su abuelo era de allá, o el abuelo, o el peruano tiene el abuelo colombiano. Tiene una dinámica de desarrollo donde todo se integra en favor de la sobrevivencia. Si hay algo mejor en el otro pueblo, lo consiguen que acá. Si yo tengo algo para vender, lo llevo. Es un intercambio natural que además termina teniendo raíces culturales muy profundas. O sea que nadie va a permitir que le destrocen su entorno. El alcalde de Leticia lo dejó claro. El alcalde del puerto de Perú también. Tienen al lado Tabatinga. Yo conocí en algún momento Tabatinga con unos restaurantes espectaculares. Entonces, esto es basura lo que él habla. En el entretanto, firma un acuerdo con el genocida Maduro, el Sí, desplazador de sí. 30.000 colombianos en una zona donde hay 52.000 hectáreas de coca en el norte de Santander. Muertos y desplazados, más de 40.000 desplazados por el ELN, que hoy parece el ejército de ocupación de Colombia desde Venezuela. No le crean, sin embargo, no deja de ser un hombre peligroso. De acuerdo, Sanadora. Ya para ir terminando y no quitarle más tiempo de su valioso cumpleaños, sobre todo el día de hoy. Yo creo que este pleito comienza con Perú porque
Pedro Castillo, su amigo, eso de Petro, dio un falso golpe de Estado, el Congreso lo vacó, lo destruyó. Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, pero Dina Boluarte, yo no confío mucho en ella, pero siquiera de la izquierda se ha puesto como que al centro. No la veo como que no la veo como que de centro derecha, sino está como que al centro. Entonces Pedro le ha agarrado cólera al Perú, a Dina Boluarte y sobre todo porque en tres oportunidades Petro, Dina lo dejó hacia Petro con las manos estiradas en algunos reuniones diplomáticas protocolares que hubo con otros países. A ver, ustedes son un país con un mérito, como decimos en Colombia, con una berraquera. Es Muchas que yo gracias. conocí, yo conocí la violencia de Sendero Luminoso. Muchas gracias. Yo conocí cómo ponían carro bombas en los barrios más pobres de Lima. Abimael Guzmán, un psicópata degenerado, se me hacía parecido a ese gringo que está preso, lleva como 30 años preso, al asesino de esa actriz famosa. ¿Se acuerda? Un gringo psicópata que se llevó cuatro muchachitas, además eran divinas, de buena familia, que Sí, asesinó a sí, Sharon Tate, que era la mujer de Roman sí, Polanski, sí, embarazada. sí, A mí Abimael se me hacía con el mismo grado de sí, psicopatía de este sí, degenerado. Y esos videos de cómo bailaba con esas locas y esos extranjeros, siempre allí esa gringa horrorosa que también la metieron presa y que gritaba arengas, igual como las gritaba aquí Simón sí, Trinidad sí, sí, cuando sí, Uribe lo trae de Ecuador capturado al bandido y lo extraditan a Estados Unidos. Ellos son demonios, son espíritus inmundos, pero tristemente hay gente muy débil o llena de odio que los sigue. Ustedes derrotaron, por eso es mi admiración por Alberto Fujimori. No le muchas gracias. tembló la mano en la operación Chavín del Huántar y Muchas los gracias. dio de baja a todos los 16 con ese Serpa Cartolino, como se Ah, llamaba, Bolivia, así es. Sí, bandidos, y acá la izquierda lloraba que por qué los ha debido dejar vivos, sí, divino, para que después se vuelvan más bandidos en la cárcel y terminen de presidentes, alcaldes y presidentes. Yo me acuerdo las visitas que hacía el obispo, que es, la Iglesia Católica también tiene un ala de sí, izquierda muy complicada. sí, muchas Entonces veces. también lloraba, que es que él esperaba algo distinto, pero eso se les olvidó que tenían la gente secuestrada sin bañarse, sin poder ir a un inodoro. Una cosa horrorosa lo que nos contaban a nosotros, porque yo conozco a Francisco Tudela, que él es Claro, sobreviviente. Y todo lo claro. que se sucedió allí en ese entorno dramático, creo que terminó muriendo un embajador, no recuerdo, alguno murió, Sí. ¿sí? Por falta de Un asistencia militar. médica o por herido, no me acuerdo. El hecho es que qué operaciones militares, qué ejército, qué policía de la DIRCOTE, eso me genera mi pasión porque nosotros tuvimos el mejor ejército del mundo con la mejor operación de rescate que fue la operación Jaque, rescatando a la candidata Ingrid Betancourt, a unos gringos que trabajaban de contratistas, a soldados de Colombia. Yo amo el ejército de los valientes. Con Petro lo hemos perdido, pero lo vamos a recuperar. Porque Cristian, esto gira porque gira a la extrema coherencia, al sentido común y al amor de patria. Esto no es que hay que la derecha, no, esto es patria, pero no como dicen los degenerados de izquierda, patria, socialismo, muerte, que lo que hace es exiliar a los pobres y sobre todo a los jóvenes. A todo el que pueda alargarse se va. Esto es patria, honor y gloria. Esto es patria, libertad y orden. Y primero Dios. Patria, honor y gloria y primero Dios. Estimada senadora Cabal, muchísimas gracias. Nuevamente ha sido un honor, un grandísimo honor tenerlo a usted y por supuesto, cuando usted quiera, ya estamos en comunicación. Le damos las gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, senadora María Fernanda Cabal. Gracias, Cristian. El pueblo peruano se salvó de la tenaza comunista. Escojan bien. Tienen muy buenos candidatos. Muy buenos. Escojan bien, por favor. Nunca más izquierda. Y eso fue una última.